muy importante. Hemos ido en enseñanzas anteriores, hemos ido hablando del afán, de la fe. El pastor también habló de la fe hace unas semanas. Hemos estado hablando de que Dios, de la vanidad del mundo. Hemos estado hablando de que estamos buscando, ¿sí o no? Bueno, yo he estado predicando sobre eso, también ha habido otras prédicas, pero son las cosas que Dios ha puesto en mi corazón porque Dios ha puesto en mí este sentir. Hablar de estas cosas, el afán, la vanidad del mundo, qué estás buscando, toma tu cruz y sígueme. Y vengo a hablar hoy día de vivir en el Espíritu, porque todas estas cosas nos ayudan entonces, si las hacemos, a vivir en el Espíritu. Y espero que Dios me ayude porque vivir en el Espíritu abarca muchas cosas, es muy amplio el vivir en el Espíritu. Pero quiero que la enseñanza sea tanto para los que son nuevos en Cristo, como Pablo y Ana, como para aquellos que ya tienen mucho tiempo. Entonces se me hace un poco más complicado, porque vivir en el Espíritu lleva a una profundidad. Es sencillo, pero para nosotros se nos hace difícil. Digo sencillo porque si nos entregamos, Dios lo hace todo de una vez, ¿no? Entonces, vámonos a Romanos 8, del 1 al 27. Romanos 8, del 1 al 27. Y me perdonáis los que van a editar el vídeo, pero voy a hacer algunas preguntas. Yo realmente que soy más que un predicador, me gusta enseñar, ¿no? Me gusta enseñar. Era maestro de escuela dominical en mi iglesia anterior y me gusta enseñar, preguntar, esas cosas. ¿Por qué? Porque así te das cuenta también si las personas se están captando y lo importante de aquí es cambiar el pensamiento, ¿verdad? Y por eso tenemos que aprender. Romanos 8, del 1 al 27. ¿Sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme al Espíritu, pero no andamos conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan entonces en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Así que si estás buscando vida y si estás buscando paz, ocúpate del Espíritu. Amén. De las cosas del Espíritu. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vamos a dejarlo aquí para ir desarrollando, ¿no? Eso me gustó mucho cuando decía, no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa no pueden? No pueden tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para esto es importante saber qué es vivir en el Espíritu, por qué es tan importante vivir en el Espíritu y por qué me conviene vivir en el Espíritu. Nos conviene a todos. Y poco a poco vamos a ir viendo por qué. En tu vida personal, en tu caminar con el Señor, en tu andar, porque dice, los que andamos, los que caminamos, los que vivimos, se puede decir, lo que pensamos, porque pensar también es lo que conviene, lo que consiste en vivir en el Espíritu. ¿Por qué nos conviene? ¿No? Y yo he hecho una definición de vivir en el Espíritu que no la he buscado, yo la he desarrollado según lo que he leído. Y para mí es esto, vivir en el Espíritu es poner la voluntad, tu voluntad, en las manos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. O sea, yo pongo mi voluntad, lo que yo deseo,
lo que yo quiero, lo que yo siempre he anhelado, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que dice su palabra. Eso es lo que yo he definido según lo que he leído aquí en este capítulo. Dejo de hacer lo que yo quiero para hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, hay algo importante. Nosotros solos no podemos hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo vino. Y quiero poner un ejemplo muy gráfico que los niños utilizan mucho. Aquí le llaman globo, ¿no? Le llaman globo, ¿no? Al globo. Porque a veces digo cosas y dice Carlos, no, así no se dice. Entonces, quiero que todos me entendáis. Un globo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos como un globo lleno de helio, ¿no? Un globo lleno de helio, un ejemplo. Y hay una ley, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya está allí, está inmutable, no se puede estar allí. Dios la creó y está allí. Si usted se tira de un sitio no va a volar, usted va a caer. Pues un globo lleno de helio no, un globo lleno de helio sube y vence esa ley, ¿no? Entonces el pecado que mora en nosotros somos como ese globo, y el pecado que mora en nosotros es ese helio, y nos hace ir hacia arriba, en contra de la ley de Dios, o sea, en contra de la ley de la gravedad, poniendo un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasaba con el hombre. El hombre intentaba hacer las cosas de Dios, pero al final estaba lleno de pecado y pues rompía la ley. No podía. Entonces Jesucristo vino lleno de su espíritu en forma de el globo, que somos nosotros en forma de carne, pero él estaba lleno del espíritu. Imagínate ese globo lleno de agua, jamás va a subir. Entonces él cumplió la voluntad de Dios lleno de su espíritu, en un cuerpo de carne, como el tuyo y el mío. Eso es lo que vino a hacer Jesús, y cumplió la ley. Entonces ya él no ascendía y rompía la ley, como la ley de la gravedad, sino que él cumplía la ley de Dios. Mira, ya me dice, wow, ¿qué está diciendo este muchacho? Está como, la veo ahí. Pero la pongo así, y lo pongo así también por mis hermanos que están aquí, que son nuevos, con estos ejemplos sencillos, porque quiero que sepas que nosotros jamás podremos cumplir la ley de Dios si no estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, podremos porque estamos llenos de su espíritu también. Amén. Quiero dejarlo claro y quiero que sepáis porque vamos a ir avanzando. Entonces, vivir en el espíritu es acepto al Señor con mis hermanos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y para los que ya tienen mucho tiempo, seguir en esto también, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues poner mi voluntad delante de Dios. Es un pensamiento. Ahora yo dije, cuando mis hermanos vinieron hace una semana, dijeron, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y para los que no le conocen, también viene un rato para ti. Yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y entrego mi corazón y lloras y de verdad que te afliges y dices, Señor, me arrepiento. El Espíritu Santo está entrando en tu corazón. Él te está convenciendo de que tienes un problema. Estás rompiendo la ley de Dios. Y necesitas ponerte a cuenta con Él. Y una vez que haces eso y te arrepientes, Dios dice, a todos los que me recibieron, a todos los que invocan mi nombre, yo le doy potestad de ser hechos hijos míos. Y entonces pone su espíritu en ti. Y ese es su sello. ¿Verdad? Entonces tú comienzas a caminar en Cristo. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ya yo acepté al Señor. Ya, yo soy salvo, ¿no? No solo eso. Ahora tu voluntad, tu pensamiento, tu andar tiene que ser para Dios. Tú dijiste, yo te entrego mi corazón. Entonces ahora dice, wow, es una decisión fuerte. Y es verdad que sí. Ahora te toca a ti cambiar las cosas que tú aprendiste de este mundo, que te enseñaron y te decían hay que hacer así, hay que hacer así. Pues Dios dice ahora, lee mi palabra. Lee mi palabra y ahí vas a encontrar el camino de la vida. Y vas a cambiar tus pensamientos. Y por eso tú ves el sermón de la bienaventuranza. El Señor empieza su ministerio empezando con estos sermones porque dice, yo tengo que cambiar la mente de ellos para que ellos comiencen a vivir en el Espíritu de Dios.
Si tú vienes a Cristo y crees que solamente viniendo aquí, alzando las manos y orando, vas a ser cristiano, vas a ser un hijo de Dios, te digo que estás equivocado. Vivir en el Espíritu significa que necesitas tú transformar tu mente a través de la palabra de Dios, a través de tomar tu cruz, como ya íbamos predicando atrás, a través de no buscar las cosas de este mundo, a través de que tus ojos están puestos en las cosas de arriba, como le decía Jesús a Pedro. Y a través de eso vas a entrar en el caminar con Dios y en tener fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y aquí está la parte que nos cuesta a nosotros los seres humanos, porque nosotros estamos hechos, como ya le dijimos, estamos sometidos al pecado en este cuerpo. Si seguimos pensando en las cosas de este mundo, quiéralo o no, te vas a ir hacia el mundo. Ya yo acepté al Señor, sí, lo aceptaste, pero estás en este mundo todavía, y este mundo está sometido a vanidad, y lo vamos a ir viendo en el camino. Dice, porque al andar y vivir en Cristo, vamos a buscar Mateo 6:31, que nos dice algunas cosas también. Mateo 6:31. A mí me cuesta un poco a veces seguir las normas. La María dice que yo soy muy de tal, pero seguir un rumbo de una escritura me cuesta. Porque soy a veces me voy por ahí, si no tengo un norte, me voy. Si no soy tan metódico como mi esposa dice. Vamos a buscar Mateo 6:31 y vamos a buscar aquí. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es vivir en el Espíritu? No tengáis miedo, tampoco estamos aquí para aprender. Amén. Pero en tus propias palabras, ¿qué tú entendías antes? ¿De qué es vivir en el Espíritu? Practicar las cosas del Espíritu. Practicar las cosas del Espíritu. ¿Y qué son esas cosas? La paz. Hay algo importante que yo tengo en mi corazón con este mensaje. Cuando viene a los pies de Cristo nos han enseñado muchas cosas, pero a veces no nos dicen exactamente lo que queremos saber. Y más para los jóvenes. Los jóvenes tienen una mente y todo lo que llega, la televisión, todo eso es un bombardeo. Y hoy día con las redes sociales mucho más, con los niños. Y a veces queremos que nos digan las cosas tal y, pero hombre, ¿pero qué quieres decir con eso de vivir en el Espíritu? Y recuerdo que predicaban y sí, que orar y tal, y es verdad que hay que orar y todo eso, pero ¿cómo decírtelo? Tu cuerpo tiene vida, ¿no? Tu cuerpo natural. Tú le dices a tu cuerpo que respire. Es una ley que está en tu cuerpo. Tú le dices a tu cuerpo, ¿cómo aprendió tu cuerpo a sentir dolor, a sentir emociones? Tú no le dices esas cosas a tu cuerpo, está intrínsecamente en ti, está en un ADN. Y eso ya está procesado por Dios, lo creó Él, lo puso en ti y está ahí. A menos que tengas una deficiencia, una enfermedad, habrán cosas que no harás porque está dañado eso, ¿no? Pero igualmente vivir en el Espíritu es igual. Cuando tienes la vida de Dios, está eso en ti. Y eso es el Espíritu de Dios que está en ti, trabajando en ti, en tu interior. ¿Sabes? Y ahora vamos a una cosa. Perdón.
cuando Dios habla aquí que no pongamos las cosas en las cosas de aquí, de la tierra, sino en las cosas del cielo, y nos dice esto de no os afanéis en las cosas del mundo, en comer y beber. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué entendemos? A veces a nosotros se nos hace complicado entender estas cosas porque estamos tan inmersos en el mundo. Ya tenemos el ADN, lo que el mundo dice, inmerso. Ten cuidado, si no trabajas, venga, te vas a quedar. Y es verdad que hay que trabajar. Si no trabajas no vas a comer. Pero va más allá de esto y entender estas cosas. ¿Qué te quiero decir? Que ellos piensan en estas cosas de manera sobreabundante. O sea, quiere decir, ya yo tengo, por lo menos ahora mismo, ¿quién está pensando en la comida de la tarde? Muchos dijeron, estoy aquí y se dicen, bueno, te hice una paella y tal, como María. Algunos están pensando en, ahora en la tarde, pero estamos aquí, recibiendo la palabra de Dios y estamos pensando en 1000 cosas. El miércoles tengo que ir al trabajo, hacer tal cosa, no sé qué. A lo mejor no llegas al miércoles, te digo yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque así le decía Santiago también en la epístola de Santiago. Hoy estamos aquí y mañana no. Diremos, Señor, primero tú, primero Dios, estaremos. Eso significa confiar en Dios. Y lo que te quiero decir con esto es que todo lo que tú te afanas en este mundo, que el mundo ya lo tiene y te lo va a dar por hecho. O sea, tú ves la televisión y dices, ten esto, ten coche, ten carro, ten esto, ten lo otro. Y tú dices, sí, yo quiero eso. Y es verdad, queremos vivir bien, ¿no? Pero no pienses en eso de manera sobreabundante. Eso se llama vanidad. Si tienes para comer y para vivir hoy, es suficiente, es lo que dice el Señor. Conténtate con eso. Entonces eso es lo que es vivir en la carne. Vivir en la carne es estar pensando en eso a cada rato, a cada momento. Entonces no tienes tiempo de ocuparte de las cosas del Espíritu. Quiero decirle esto porque de aquí es donde va a partir y el mundo te va a intentar llevar a esto. Cuando tú hablas con la gente en la calle no lo entiende, porque dice, ¿por qué estos van los domingos? Pierden el tiempo ahí 2-3 horas ahí orando. Ellos no lo entienden, ellos prefieren, es el domingo, voy a descansar, hombre, yo también estoy descansando aquí en el Señor. Pero ellos no entienden que me estoy ocupando de las cosas del Espíritu. No lo entienden, la Biblia lo dice. No pueden agradar a Dios, no pueden, no tienen fe. Y tú y yo estamos aquí porque tenemos fe en Jesucristo. Pero cuando salgamos de aquí y estemos en la calle, Dios quiere que también sigas teniendo ese caminar, ese vivir y ese andar en Jesucristo. ¿No? Que cuando estés en tu trabajo y otros hablen de algo, no, tal, tú no tengas pena de decir, yo el domingo voy a la iglesia. Y, ¿qué haces ahí? Pues voy ahí a buscar de Dios, me encanta. Me siento bien. ¿Y tú qué? Porque ellos no lo entienden. Y eso tienes que conocerlo. Ellos no lo van a entender hasta que tú se lo digas a ellos. Dios existe, Dios es real. Entonces ellos van a empezar a tener cierto... Y el Espíritu Santo entonces va a fluir. ¿Verdad? Caminar en el Espíritu significa que tú tienes que poner tu disposición hacia Dios cada día. En vez de estar ahí pensando preocupado en muchas cosas, pensar, yo dependo del Señor. Y se lo digo de manera personal, porque esto me toca a mí, esta predicación me toca a mí personalmente. Me toca a mí en mi corazón. Porque a veces cuando uno tiene muchas cosas, uno se afana tanto. Y luego se preocupa tanto. Y estás ahí. Y dices, bástate mi gracia. Aaron, tranquilo, no te preocupes. Yo estoy contigo y eso es más importante que cualquier cosa. Y cuando vienen los problemas a mi vida, algo que yo suelo hacer, cuando ya intento decirle, Señor, no te lo quiero dar, pero tengo que dártelo porque me siento mal, yo digo, Señor, me olvido de todo. Mañana que se acabe el mundo si quieres, yo voy a confiar en ti. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, pero Señor, me da igual, yo confío en ti. Amén. Me pongo en tus manos, Señor, y no voy a estar afanado, no voy a estar turbado. No significa que no vaya a trabajar. No sé si me explico. No quiero que malinterpreten esto, porque hay mucha gente que dice, estos cristianos creen que van a vivir de la... No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tu corazón, tu pensamiento esté en Cristo Jesús. Amén. Mientras estás trabajando, no estés afanado.
que quiero lograr, que quiero lograr, que quiero lograr, que quiero ganar, que quiero tener, que quiero hacer, que quiero. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón, que esté con Él siempre. Que tú estás ahí en el trabajo y sabes que tienes que pagar cosas y dices, Señor, yo no sé, pero tú eres primero. Yo estoy contigo. Los que creen en ti no serán avergonzados. Y en la reunión de oración estuvimos hablando un día un poco sobre este tema. Yo tengo mucho esto en mí porque yo vivo como autónomo. Ahora, y también cuando estaba en Panamá viví 14 años como autónomo, de los 20 años que autónomo. Y eso te enseña mucho a depender de ti, eso te digo yo. Y tuve muchas experiencias con Dios en mi vida personal y financiera, en mi vida familiar, y mi vida profesional también. Y voy a darte testimonio porque era un milagro que pasara esto. Y siempre se lo comentaba a Irania el día que estábamos en la reunión de oración, que a veces tenía problemas financieros, ¿no? Llegaba una semana que no había trabajo y dice, mañana no tengo trabajo. Y ya se me está acabando el dinero, Señor. Y yo no hacía casi publicidad. Y recuerdo que esto me ocurrió muchas veces. Pero te lo digo como testimonio para que sepas que cuando tú confías en Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Si me lo permite. Y recuerdo que no había dinero ya, no tenía dinero. Me quedaban 25 céntimos o algo así en el bolsillo. Y Dios me había dado una palabra muy personal que está en los Salmos, que voy a parafrasearla, dice, un día emite palabra otro día un día emite otro día palabra y declara una noche a otra noche sabiduría. Y yo tomé eso como, bueno, Dios le está hablando al día que vuelva a salir, ¿no? Y a la noche que tenga sabiduría. Entonces yo dije, Señor, un contrato va a llamar a otro contrato. Y siempre que yo tenía problemas económicos, le decía, Señor, un contrato va a llamar a otro contrato. Era mi palabra con Dios, yo y Dios. Me la di un día orando con mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y la tenía como algo personal para mí. Y cuando yo mencionaba esa palabra, al instante, casi al día o al día siguiente, Dios me daba un trabajo. Después que tenía semanas sin a lo mejor tenerla. Y me acordé de esa palabra porque nos olvidamos, ¿no? Y dije, Señor, recuerdo tu palabra que me prometiste, que me ibas a apoyar en este negocio, ¿no? Para mantener a mi familia. ¿Y qué hice? La mencioné. Y Dios me dio el trabajo. Salió. Me pasó otra circunstancia, volvió a darme. Unas 3, 4 veces. Y cuando me pasó la cuarta vez, recuerdo que dije, Señor, ¿esto será real o no será real? Esto que yo menciono, yo veo que tú me das al día siguiente, yo soy dudoso, pero Señor, perdóname. Pero es que yo no sé si estás conmigo o no estás conmigo. Y dije, Señor, hoy voy a ver si tú estás conmigo de verdad. Y si tú me respondes, yo no voy a dudar más nunca de esta palabra. Tenía 25 céntimos en el bolsillo. Y dije, Señor, un contrato llamará a otro contrato. Me llamaron al instante. Yo casi llorando, agarré el teléfono, no sabía cómo hacer y cómo manejar lo que estaba entre la relación con Dios que estaba teniendo yo en ese momento y la conversación que tenía que tener con el cliente. Me dijo, sí, ven aquí y dame el presupuesto y tal, y fui a hacer. Y salí de allí con un cheque. O sea que casi ni tenía para volver. Me tuve que ir caminando, salir, cambiar el cheque y tal. Y de ahí más nunca volví a pasar una situación como esa. Nunca volví a tener esa situación de, Señor, un contrato llamar a otro contrato, aunque él sí lo mencionaba, pero ya estaba seguro que Dios me había dado esa palabra a mi corazón y que Dios estaba conmigo. Entonces ya yo no me preocupaba por los trabajos. Yo decía, eso es tuyo, Dios. Tú estás conmigo aquí. Y Dios te va a dar cosas personales contigo. Cuando tú vivas en el Espíritu de Dios, te va a dar experiencias contigo personales a ti, palabras de Dios personales a ti, en tu corazón. Pero no para agradarte a ti, para agradarle a Él. Aunque Él suple tus necesidades. Porque Dios sabe, dice, de qué cosa tenéis necesidad. No veamos a Dios como algo, sí, es verdad, vengo a la iglesia, pero no sé, yo tengo que ir a trabajar. Si haces eso, estás confiando en ti.
Si crees que porque tú trabajas hoy vas a dar de comer a tu familia, sí, vas a hacerlo, pero ¿en qué confianza? ¿En el mundo? En el de la carne. Mañana se acabará y empezará como yo, Señor, ¿será verdad? ¿Será verdad esto? Pero cuando estás seguro y confiando en Dios, puedes decir, Señor, de aquí en adelante puedo pasar cualquier situación y sé que tú estarás conmigo, aun cuando pase necesidad. Porque sí podemos pasar necesidad de Dios, Dios lo sabe y Dios lo permite. Entonces, el ocuparnos de la carne es muerte y enemistad contra Dios, ¿verdad? La muerte porque tenemos fe en el mundo y esa fe en el mundo nos lleva a hacer pecado. Y enemistad contra Dios porque al estar en pecado, Dios ya no puede estar contigo. Y el ocuparte del Espíritu trae vida y paz. Vida porque tienes fe en Cristo Jesús. Y eso te lleva a santificación. Y la persona que está en santidad puede estar con el Espíritu de Dios. Y hay otras cosas mucho más profundas. El que piensa en las cosas de la carne siempre está pensando en tener sexo, satisfacer sus necesidades personales. Te levantas de la cama y estás buscando el móvil. Algo tan sencillo como eso. Y dices, no, pero tan sencillo como eso estoy en pecado. No, no es que estés en pecado, eso estás buscando de la carne. Estás afanado. Cuando te levantes de la cama, lo primero que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios, o saludar a tu esposa, o si estás sola. No afanado. Hoy día, y le digo una cosa, el móvil, siempre voy a mencionar esto porque es algo que yo siempre hablo con mi mujer, el móvil, el mundo, y esas cosas están bombardeando no solamente a la iglesia, a todo el mundo. Tener cuidado. Si estás haciendo eso, si no puedes dejar el móvil, esto ya mandé el mensaje a la iglesia que un hombre hablaba de que si tienes que estar con el móvil aquí y llevarlo de cuarto en cuarto porque tienes que tenerlo ahí para ver quién me escribió, ten cuidado, estás afanado, no estás tranquilo. No estás tranquilo. No dependes de Dios, dependes de tus acciones y de lo que dice la gente. Y perdóname que diga esto, yo estoy aquí para hablar lo que Dios pone en mi corazón. Con el amor de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y dejemos de buscar las cosas que están por ahí que no nos van a llenar nada, van a ser muerte, ya le digo yo. Te vas a dar cuenta que has perdido el tiempo, que has estado siendo engañado por el diablo, por este mundo, por la vanidad del mundo. Amén. Y Juan 6, 38, 40. Vamos a buscar más palabra de Dios. Juan 6, del 38 al 40. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos redimidos, que seamos salvados. Esa es la voluntad de Dios. Y para tú estar salvo, necesitas caminar en el Espíritu de Dios. Para que Dios pueda usarte, para que otros vengan a los pies de Cristo, tú necesitas estar viviendo en el Espíritu de Dios. Someter tu mente y tu voluntad a Dios. No servirte a ti mismo. Hoy día los cristianos somos mucho de pedir a Dios, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor. Ya te digo yo una cosa, que te conviene buscar la voluntad de Dios, porque una vez que comiences a buscar la voluntad de Dios, vas a empezar a ver las bendiciones de Dios. ¿O no? Déjeme decirle esto, pero o no, porque yo no vengo a decirte solamente las cosas bonitas. Luego si vas a tener un gozo en tu corazón, y esa es la bendición de Dios.
Cuando hablo de la bendición de Dios no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de gozo y paz, justicia. Y es que todo lo que estoy diciendo es algo lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Yo quiero ser, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero vivir y tal. Y dice, pues entonces, Aaron, ¿qué quieres que haga? ¿Viva mal? Pues no. Porque hay muchos de los que están aquí que van a vivir cosas difíciles. Entonces, si yo te digo eso, tú vas a decir que dijo Aaron, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me están predicando? Lo que te estoy diciendo es que pongas tu corazón en las manos de Dios y que en momentos que estés difíciles o buenos, tú estés con Dios. Amén. Tú estés con el Señor. No tengas miedo a hablarle a otros de Cristo Jesús. Porque de ahí parte también todo, ¿eh? ¿Cuántos están seguros de que son salvos? ¿Cuántos están seguros de que son salvos? ¿Por qué somos salvos? Estamos confiando en nosotros cuando no levantamos la mano. Estamos confiando en nuestras acciones. Y se no, pero te estás metiendo algo muy privado, ¿eh? No. Es algo que debemos decir. Yo soy salvo porque vivo en Cristo Jesús. Amén. No me importa lo que diga el mundo. Yo porque dice que me va a ver mi hermano aquí, va a pensar que yo soy el más santurrón de aquí. No, no es en tus fuerzas. Es en las fuerzas de Cristo. Que no se nos olvide. Mis hermanos aquí que les debo ir a visitarles porque me siento mal porque no pude visitarles la semana. Vosotros tenéis que estar confiando en el Señor, que cada día puede llegar Él y decir, hoy me lo llevo. Y eso es la redención, la voluntad de Dios. En eso tenemos que estar pensando. Yo no soy de este mundo. Soy del Señor y vivo para Él. Y si muero, muero para Él, como lo ha hecho nuestra hermana Cristina. Amén. Murió en el Señor. Y por eso decía, tranquilos. Carlos predicando dice, tranquilos, yo estoy tranquilo. Santo. Yo vivo para Dios y si voy a morir, moriré para el Señor. Amén. Y eso por eso podemos tener la paz que decía, tenemos paz. En eso yo hablaba con Mari y le decía, Mari, yo te estoy honesto, pero yo me quisiera ir con el Señor. Y dice, no te quieres morir. Yo por mí mejor. Porque el morir es ganancia. Porque entiendo lo que está pasando. Yo no quiero vivir en este mundo. Yo quiero vivir con Cristo Jesús. ¿Qué dices tú? No quieres vivir esta vida. Esta vida se va a acabar, hermanos. Y si te digo una cosa, algo quieres ganar en este mundo, ya te lo he dicho en prédicas anteriores. Si algo quieres ganar en este mundo, ¿con qué? Eso que lo vas a presentar delante de Dios y vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué tenés? ¿Un Ferrari? ¿Una casa grande? ¿Eso qué es? Lo vas a dejar aquí, seguro. Ya te digo, yo no te lo llevo. Haced tesoros en el cielo. Amén. Continuamos. Juan 6:38-40 dijimos que el Señor vino a hacer la voluntad de Dios. Dejar tus deseos y pensar en lo que Dios dice en su palabra con todo nuestro corazón. Es lo que tenemos que hacer. Para esto es necesario orar, leer la Biblia, ayunar, vigilar, hacer obras de caridad, ayudar a los demás, servir a Dios, a tu prójimo. Para que las obras de la carne mueran y el Espíritu nos dé la capacidad que necesitamos para hacer su voluntad. Y en esto quiero poner un ejemplo muy claro que Dios nos deja desde el principio. Cuando Dios hizo el mundo, esto para que entendáis cómo funciona, esto de por qué puedo hacer las cosas que Dios dice. Cuando Dios hizo el mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba todo desordenado y vacío. Pero algo se transformó en ese momento. No, el Espíritu estaba allí, el poder de Dios estaba allí. ¿Cuándo se transformó todo? ¿Cuándo se transformó todo? Cuando Dios dijo,
hágase la luz. Cuando Él habló su palabra, entonces el poder tomó autoridad. Dice, Dios habló, ahora yo voy a hacer. Por eso la palabra de Dios debe estar en ti. Por eso tienes que ayunar. Por eso tienes que estar ahí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso tienes que llenarte de la palabra de Dios, para que cuando las palabras de Dios estén en ti, entonces Dios pueda decir, ahora voy a transformar a este chaval. Ahora puedo transformar a esta señorita. Ahora puedo transformar a estas personas. Pero si la palabra de Dios no está en ti, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios en ti? Y por eso dice aquí, en el versículo dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no lo tenéis, no soy de Él. ¿Cómo Dios va a transformar tu vida si no tiene con qué trabajar? Dios entra en tu corazón, sí, el primer día que le aceptaste como su Salvador, ¿no? Pero si tú no sigues buscando de Él, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios con este cuerpo lleno de pecado? Si lo que quieres es que te llenes de su palabra para poder transformarte, para poder orar en ti, para poder decir, hágase la luz en Arno. Y se hizo la luz y transformó a Arno. No solamente decir, Señor, te acepto como mi Salvador. No solamente venir a la iglesia. No solamente decirle a un hermano, hola hermano, ¿cómo estás? Bendición, amén, gloria a Dios y aleluya. No, gloria a Dios. Eso son lo que hacían los fariseos. Leer la Biblia y nada. Dios quiere que nosotros vayamos más profundo y pongamos nuestros pensamientos en Él y obremos conforme a su palabra. Si tú decías mentiras, ya no decir más mentiras. ¿Por qué le amo a Él? Porque vivo para Él, porque mi pensamiento es de Él ahora. ¿Por qué ya tú no haces esto y por qué no haces lo otro? ¿Por qué no, ustedes no hacen lo otro los cristianos? Porque ya yo no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ya yo no quiero vivir yo. Amén. Quiero que Él sea el que cobre mi vida. Porque ya este te habló mal, ¿y por qué tú le respondiste con amabilidad? Yo ya hace rato le hubiese mandado. Tú le soportas mucho. Y así oiga mucha gente. Porque ya no vivo yo. Si fuera sido yo, también ya te digo yo que también lo hubiese hecho. Pero como ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en mi corazón. Y eso es vivir en el Espíritu de Dios. ¿Amén? Pero eso se va a hacer si tú sigues leyendo la Biblia. Hermanos, que están nuevos, leer la Biblia. ¿Sí? Leer la Biblia. Los que también estamos aquí, leemos la Biblia. Orar. Venir a la reunión de oración. Venir a la vigilia. Ayudar a tu hermano. Amén. Amén. Dice que yo quiero hacer una invitación. Si tú en este momento quieres, estás deseoso de tener la vida de Cristo, ¿sí?, en tu corazón, haz una oración conmigo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que tenemos. Te pido, Señor, que hables al corazón, si estás ya tú tocando su vida, transformes los pensamientos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hables, Señor, para transformar esa vida que está en pecado, Señor, que quiere levantarse, que quiere buscarte, que a lo mejor está peleando incluso con alguna decisión en su vida, de hacer o no hacer. Señor, tú toques su mente y su corazón y puedas ponerlas en tus manos y decir, Señor, me doblego a tu voluntad, pongo mis pensamientos en ti y voy a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte esto, Dios va a obrar según lo que tú pongas en tu corazón, pero también con lo que tú hagas, según tus acciones.
Amén. Ahora, vamos a seguir. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vosotros, también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros seguimos viviendo nuestra vida normal, mundana, y lo que queremos hacer, moriremos. Cuando hablo de morir, es que moriremos a la vida espiritual. Nos iremos al mundo. Estarás vivo aquí, pero estás muerto. Y Dios lo que quiere es que tú estés aquí y estés vivo. Amén. Que tú estés en Él. Amén. Haciendo morir las obras de la carne. Y quiero decirle que, ¿por qué la voluntad de Dios es la redención? Y aquí lo vamos a ver en los últimos párrafos, que dice en el versículo del Romanos 8, 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros, gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque somos herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces todo lo que tú estás haciendo aquí en esta tierra tiene un pago, tiene una recompensa. Dios no se olvida de lo que tú haces y Dios no nos mete en este mundo diciendo vas a sufrir ahí y tal. Dios te va a dar una recompensa, hermanos. Y una recompensa tan grande que vas a poder ser, eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero también eres heredero y coheredero con Cristo. Te ha puesto igual a Cristo, eres coheredero, o sea, estás allí, eres hijo de Dios, eres adoptado. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la creación, o sea, el mundo entero, ha sido sujeta a la vanidad. Por eso te digo, en este mundo tendrás vanidades. Pero ¿qué está esperando la creación? Que nosotros seamos redimidos en Él. Redimidos en el Señor. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que vemos, lo que alguno ve, aquí es esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esa voluntad de Dios. Yo a veces siempre cuando leía este versículo les decía, bueno, el Señor va a interceder por mí por mis cosas, ¿no? Por necesito esto, Señor, necesito lo otro. Te equivocas. Te equivocas. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que tú y yo seamos redimidos. Él va a interceder para que tú seas salvo, para que te mantengas firme en la fe. Dios no está viendo yo lo que quiero decir, hermano, y no sé si me entiende, lo que quiero decir, lo que tú estás buscando, lo que el mundo te está diciendo, lo que el mundo es que está sometido a vanidad, y a tener, no es eso lo que Dios está buscando en ti. Dios está buscando en ti en salvar tu corazón. Dios está buscando en que tú te mantengas firme en la fe. Y por eso el Espíritu Santo pide como conviene. Mira a mi hijo, Señor, está aquí. Mira este chaval, está aquí.
Está buscando las cosas del mundo. Señor, ten cuidado con él. Intercede por nosotros. Que no se aparte de ti. Eso es lo que le importa al Espíritu. No pedir tus cosas. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Yo siempre que leía este versículo pensaba que si estaba pensando en que el Espíritu pedía para mí, para mis cosas. Y leyendo este versículo que estaba ahí profundizando, digo, pero si voy leyendo atrás, y es que la voluntad de Dios es que yo sea redimido. ¿Me están entendiendo? Dios es bueno. Dios es grande. Dios quiere interceder y gime y está allí. Y tú te sientes a veces mal cuando pecas, porque Dios quiere que tú seas salvo. Los que tienen una semana en el Evangelio, los que tienen 2, los que tienen 3, los que tienen 20, los que tienen 30. Estamos luchando todos los días contra el mundo, contra la vanidad del mundo. No nos olvidemos de eso, hermanos. Y quiero decirles una cosa, ya para terminar. Somos herederos con Dios y nos conviene vivir en el Espíritu. Y voy a decir algunas cosas como conclusión. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? El Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado. Lo que hablamos del velio, ¿no? Nos ha librado de eso. Nos mantiene con el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a mantenernos en la ley de Dios. En la ley del Espíritu de gracia. Nos hace suyo, nos da vida y paz, nos da fe. Él mismo es el certificado de adopción. Mientras nos mantenemos en el Espíritu, somos adoptados. Tenemos el certificado de adopción. ¿Sí? Y nos quita el temor. Ese temor que teníamos ustedes, yo no sé si soy salvo o no lo sé. Levanta tu mano con gloria, con gozo. Yo soy salvo por Cristo Jesús. Amén. Yo soy salvo por Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Porque estoy buscando las cosas de Dios. Ahora sí, si no están buscando las cosas de Dios, entonces sí, preocúpate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este mensaje que te estoy diciendo es, ¿cómo? Hay que ponerse serio. ¿No? Hay que ponerse serio. Y yo le digo una cosa, no le estoy diciendo que lo hagas solo. Nosotros aquí estamos haciendo las reuniones de oración, es para que te inyectes de lo que estamos viviendo todos. ¿Sí? Participa en las reuniones de oración, participa con la iglesia, activamente. ¿Sí? Y te van a pegar de muchas cosas buenas, ya te digo. Dice, testifica a nuestro espíritu que somos sus hijos. Esperamos que vivifique nuestros cuerpos mortales, así como glorificó el de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu, va a hacer en nosotros. Dice, es nuestra guía, o sea, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Nos ayuda a eso. Nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda a orar. Intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y como decía Cintia hace un momento, y decía, wow, Cintia está ahí conectada con lo que voy a predicar, porque decía, ya habrá un tiempo en que el Espíritu de Dios estará aquí, dando convicción a tu corazón. Pero llegó, se va, y si se va y no está en ti, si se va y está en ti, te lleva. Pero si no está en ti, te quedas. Yo creo en eso. Yo creo en la salvación de Cristo.